Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy y estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y cosas buenas. Y si no, pues aquí estamos para levantar el ánimo y charlar un rato sobre algo que estoy seguro, a muchos de ustedes les interesa, el mundo de las series turcas y, en particular, lo que sucedió con Hande, Kerem y Gamze. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de Hande se arrepintió y buscó a Kerem después de vivir con Gamze. Ya saben, ese triángulo amoroso lleno de drama, decisiones complicadas y emociones a flor de piel que nos mantuvo pegados a la pantalla. Vamos a desmenuzar qué pasó, por qué pasó y, sobre todo, analizar las razones detrás del arrepentimiento de Hande y su posterior búsqueda de Kerem. Prepárense porque vamos a darle un buen repaso a los detalles, las subtramas y, por supuesto, mis opiniones sobre todo este enredo. Antes de empezar, por si acaso eres nuevo por aquí, quiero darte una cálida bienvenida. Este canal es un espacio para hablar sobre series turcas, analizar personajes, comentar sobre los giros argumentales y, en definitiva, compartir nuestra pasión por estas historias que nos cautivan tanto. Así que si te gustan este tipo de contenidos, no dudes en suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Me ayudarías muchísimo. Y ahora sí, empecemos. Para entender bien el contexto, vamos a recordar un poquito cómo empezó todo. Hande, una de las protagonistas, se encuentra en una encrucijada sentimental. Está dividida entre dos hombres, Kerem, el amor de su vida, y Gamze, un personaje que en este caso, viene a complicar aún más la situación. La decisión de Hande de vivir con Gamze es crucial y marca un punto de inflexión en la trama. ¿Por qué Hande decide irse a vivir con Gamze? Pues, hay varias razones. Primero, la presión social y familiar pueden haber jugado un papel importante. En algunas series turcas, las expectativas sobre las mujeres son muy altas, y la idea de casarse y formar una familia a veces se impone sobre los deseos personales. Segundo, quizás Hande buscaba una estabilidad emocional y económica que Kerem, en ese momento, no podía ofrecerle. Las circunstancias de Kerem, sus posibles problemas financieros o su inestabilidad emocional, podrían haber influido en la decisión de Hande. Tercero, y no menos importante, la presencia de Gamze y su constante manipulación o persuasión pudo haber influido en la mente de Hande. Gamze, con sus encantos o sus artimañas, pudo haber logrado convencer a Hande de que esa era la mejor opción. Además, no podemos olvidar que las relaciones humanas son complejas. Hande, como cualquier persona, comete errores, tiene dudas y se deja llevar por sus emociones. A veces las decisiones que tomamos en caliente, impulsadas por el miedo, la inseguridad o la confusión, no son las mejores. Y eso, amigos, es lo que hace que estas historias sean tan reales y nos resulten tan cercanas. Ahora bien, ¿qué pasa cuando Hande empieza a vivir con Gamze? Aquí es donde la historia se pone más interesante. Probablemente las cosas no fueron como Hande esperaba. Tal vez la realidad de la convivencia con Gamze no cumplió con sus expectativas. Puede que Gamze resultara ser una persona diferente a la que Hande creía conocer, una persona más manipuladora, controladora o incluso malvada. La convivencia con Gamze seguramente trajo consigo problemas, discusiones y momentos de tensión. Hande se dio cuenta de que, a pesar de sus intentos, no encontraba la felicidad que buscaba. Quizás se sintió atrapada, aislada o incomprendida. La idealización inicial de la relación con Gamze se rompió, y Hande comenzó a ver la verdadera cara de la situación. Otro factor importante es que Hande, en el fondo de su corazón, seguía sintiendo algo por Kerem. Los sentimientos no desaparecen de la noche a la mañana. El amor, aunque a veces se vea ensombrecido por las dudas o las circunstancias, sigue latente. El recuerdo de Kerem, los momentos felices que vivieron juntos, la nostalgia por lo que pudieron haber sido, todo eso influye en la mente de Hande. Además, el contacto con Kerem, aunque sea esporádico, puede haber reactivado esos sentimientos. Un encuentro casual, una conversación telefónica, una mirada robada, cualquier pequeño detalle puede ser suficiente para encender la llama del amor nuevamente. Hande se da cuenta de que Kerem es en realidad la persona que la hace feliz, la persona con la que quiere compartir su vida. Y aquí llegamos al momento clave, el arrepentimiento de Hande. Este arrepentimiento es multifacético. No solo se refiere a su decisión de vivir con Gamze, sino también a las consecuencias que esa decisión ha tenido en su vida y en su relación con Kerem. Hande se arrepiente de haber dudado,
de haber dejado que las presiones sociales o las malas influencias la alejaran de su verdadero amor. El arrepentimiento, en este caso, es un proceso de introspección y crecimiento personal. Ande se enfrenta a sus propios errores, analiza sus decisiones y aprende de ellos. Se da cuenta de que ha perdido tiempo valioso, de que ha puesto en riesgo su felicidad y la de Kerem. El arrepentimiento la impulsa a tomar una decisión definitiva, buscar a Kerem. La búsqueda de Kerem es el siguiente paso. Ande, movida por el amor y el arrepentimiento, decide luchar por lo que quiere. Deja atrás su vida con Gamze y se decide a recuperar a Kerem. Esto implica seguramente un acto de valentía. Enfrentarse a Gamze, romper con su pasado, y demostrar a Kerem que está dispuesta a hacer lo necesario para recuperar su amor. La búsqueda puede ser física, como ir a buscar a Kerem a su casa o a su trabajo, o emocional, como enviarle mensajes, llamarlo por teléfono o buscar la manera de encontrarse con él. La clave es demostrar a Kerem que ha cambiado, que ha aprendido de sus errores y que está dispuesta a construir una nueva relación basada en la confianza y el amor verdadero. Pero, ¿cómo reacciona Kerem? La reacción de Kerem es crucial para el desarrollo de la historia. Kerem puede sentirse confundido, dolido, enfadado o esperanzado. Es comprensible que Kerem sienta emociones encontradas. Por un lado, puede sentir alegría al saber que Ande se ha arrepentido y que quiere volver con él. Por otro lado, puede sentirse herido por el pasado, desconfiado de las intenciones de Ande y temeroso de volver a sufrir. La reacción de Kerem dependerá de su personalidad, de su capacidad para perdonar y de los sentimientos que aún tenga por Ande. Quizás necesite tiempo para reflexionar, para analizar la situación y para decidir qué es lo mejor para él. O quizás esté dispuesto a darle una segunda oportunidad a Ande, a pesar de las dificultades. La reconciliación entre Ande y Kerem no es algo que suceda de la noche a la mañana. Implica un proceso largo y complicado, lleno de altibajos y de desafíos. Tendrán que hablar, aclarar malentendidos, perdonar y construir una nueva relación basada en la confianza y el respeto mutuo. Ambos tendrán que demostrar que han aprendido de sus errores y que están dispuestos a hacer lo necesario para que la relación funcione. En el camino hacia la reconciliación, habrá momentos de alegría, de emoción y de esperanza. También habrá momentos de tristeza, de duda y de frustración. Pero si el amor es verdadero y la voluntad de ambos es fuerte, la reconciliación es posible. La historia de Ande y Kerem nos enseña que el amor puede superar cualquier obstáculo, que el arrepentimiento es una oportunidad para el crecimiento y que las segundas oportunidades existen. Ahora, vamos a hablar un poco sobre las lecciones que podemos extraer de esta historia. Primero, la importancia de escuchar nuestro corazón. A veces nos dejamos llevar por las presiones externas, por lo que los demás esperan de nosotros, y olvidamos lo que realmente queremos. Ande en un principio se dejó influenciar por estas presiones, pero al final, se dio cuenta de que lo más importante era seguir su corazón y buscar su propia felicidad. Segundo, la importancia de la comunicación y la honestidad en las relaciones. Muchas veces, los problemas surgen por falta de comunicación o por no ser sinceros con nuestros sentimientos. Si Ande y Kerem hubieran hablado abiertamente sobre sus dudas, sus miedos y sus deseos, quizás hubieran evitado muchos sufrimientos. Tercero, la importancia del perdón. El perdón, tanto a nosotros mismos como a los demás, es esencial para poder seguir adelante y construir relaciones saludables. Kerem, si decide perdonar a Ande, tendrá que superar el dolor y la decepción del pasado. Ande, por su parte, tendrá que perdonarse a sí misma por sus errores y aprender a vivir con ellos. Cuarto, la importancia de la valentía y la perseverancia. Recuperar un amor perdido es un camino difícil, lleno de obstáculos. Ande, para lograrlo, tuvo que ser valiente y perseverante. Tuvo que enfrentar sus miedos, superar sus dudas y luchar por lo que quería. Y quinto, la importancia de aprender de nuestros errores. Todos cometemos errores, pero lo importante es aprender de ellos y no volver a repetirlos. Ande, a través de su arrepentimiento y su búsqueda de Kerem, demuestra que está dispuesta a aprender de sus errores y a construir una nueva vida basada en el amor y la felicidad. Pero, ¿qué podemos esperar del futuro de Ande y Kerem? Si logran superar los obstáculos, si logran perdonarse mutuamente y si logran construir una nueva relación basada en la confianza y el respeto, su futuro puede ser prometedor. Podrán construir una vida juntos, llena de amor, felicidad y complicidad.
Sin embargo, también existe la posibilidad de que las cosas no funcionen. El pasado puede pesar, las heridas pueden ser demasiado profundas y los sentimientos pueden no ser suficientes. La historia puede tomar un giro inesperado con nuevos personajes, nuevos desafíos y nuevas decisiones. En las series turcas nunca sabemos qué esperar. En resumen, la historia de Hande Kerem y Gamze es un reflejo de las complejidades del amor, las decisiones difíciles y el arrepentimiento. Hande, al arrepentirse y buscar a Kerem después de vivir con Gamze, nos enseña la importancia de seguir nuestro corazón, de aprender de nuestros errores y de luchar por lo que queremos. Es una historia que nos hace reflexionar sobre nuestras propias relaciones, sobre nuestras propias decisiones y sobre nuestra propia búsqueda de la felicidad. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis y que les haya parecido interesante. Hemos explorado a fondo las razones del arrepentimiento de Hande, su búsqueda de Kerem y las posibles consecuencias de sus decisiones. Hemos hablado de las lecciones que podemos extraer de esta historia y de las expectativas que podemos tener para el futuro de estos personajes. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Me encanta poder compartir estas historias con ustedes y discutir sobre ellas. Los invito a que dejen sus comentarios abajo, compartan sus opiniones, sus teorías y sus propias experiencias. ¿Qué piensan ustedes sobre la decisión de Hande? ¿Creen que Kerem la perdonará? ¿Qué esperan que suceda en el futuro? Me encantaría leer sus comentarios y responder a sus preguntas. Y no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos sobre series turcas. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta pronto.